Bien, pues estamos todavía dentro de la virtud de la caridad comentando lo que no es caridad, pero que desgraciadamente culturalmente se confunde muchísimas veces el Catalina de Médicis con qué Médicis Catalina, ¿no? Es decir, la no caridad se reviste de caridad y logra meterse por la puerta trasera y a veces hasta por la principal en las mejores familias, incluso católicas. Muchas, afortunadamente, con el tiempo, se empiezan a dar cuenta de los catastróficos resultados que tienen lo que ahora estamos viendo, que son los famosos impulsores al fracaso. En términos de repaso, nada más digo, voy a repetir aquí el famoso discurso de la liebre, esa persona simbolizada analógicamente por una liebre, que nos dice: cuando tú me complazcas sin desmayar y alcances la velocidad, la perfección y la cantidad con las que yo quiero que tú trabajes, que tú existas, que tú estudies, podrás contar con mi afecto. Pero como está visto que nunca serás tan rápido, ni tan complaciente, ni tan perfecto, ni tan fuerte como yo lo espero, puedes estar seguro de que nunca tendrás ni mi tiempo, ni mis caricias, ni mi reconocimiento, porque no te los mereces. Es más, si alguna vez por casualidad llegas a ser como yo lo deseo, de inmediato te impondré otros parámetros superiores de velocidad, calidad, intensidad, complacencia y fortaleza, superior calidad a los anteriores, para que no puedas alcanzarme. Cariñosamente, así, cínicamente lo dicen, tu jefe, tu padre, tu madre, tu esposo, y yo diría que tendría que firmar tu verdugo. Pero bueno, ¿cómo es posible que se introduzcan en nuestro interior estos mandatos tan nefastos? Porque hay personas que los traen en su interior y los ejercen contra sí mismos, pero a la vez lo ejercen contra otros. Por ejemplo, reprimen sus emociones, se aguantan el llanto, la tristeza, el miedo, la ira, prefieren perder el páncreas, el hígado, los pulmones y el corazón, sobre todo, antes que expresar sus emociones. Pero además de esto, prohíben en otros la expresión de tales emociones. Con el cállate, no me molestes, no tiene importancia y por eso chillas, los hombres no lloran. En fin, la razón que voy a repetir para que les quede a todos muy claramente entendida, grabada a fuego en su cerebro, es que todos los impulsores se disfrazan de virtudes. Y como la virtud es la máxima ambición, la ambición más profunda del corazón humano, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y a pesar de nuestra caída por el pecado original, no dejamos de ser buscadores del bien, de la verdad, de la belleza, de la unidad. Todo esto resumido en la palabra virtudes. Sigue siendo la máxima ambición del corazón humano, porque solo el virtuoso es verdaderamente feliz. Pero el resultado es que cada uno de los impulsores se contrabandean precisamente con el ropaje inmaculado de la virtud para poder invadir y destruir nuestra salud. Veamos cómo. Repasando todavía la vez pasada, el lunes pasado, alcanzamos a ver el impulsor apúrate, que se vende como diligencia, rapidez, agilidad, presteza, disponibilidad y que en general se sobrevalora la velocidad. Como si esta fuera la panacea para obtener el cariño condicional
de ese padre ogro o de esa madre bruja. No son insultos, son definiciones que gobiernan con una finalidad absurda. Hacer que el niño haga, diga, sienta, piense, actúe con la velocidad que ellos quieren. Ese fue el apúrate, pero también alcanzamos a ver, también en la sesión pasada alcanzamos a ver el impulsor compláceme. Lo repito nada más en términos de repaso. Es el que se disfraza con la virtud de la servicialidad, de la humildad, de la obediencia. Sobre todo en una cultura como la nuestra, en donde el hombre abusa de su fuerza viril, no para defender y proteger a su familia, sino para someterla a sus gustos, a sus caprichos, a sus necesidades, a sus deseos, a sus pasiones, en fin. El compláceme, en realidad, quien introyecta este mandato está muy lejos de poseer las virtudes con las cuales se metió. La servicialidad, la humildad, la ser buena persona, y en realidad no es obediente. Repito el concepto esencial. En el impulsor compláceme se tiene miedo hasta de expresar el miedo que se siente de perder el afecto. Aquí en este impulsor cae el modelo de madre sumisa y abnegada, tan utilizado aún por muchas mujeres de nuestra cultura, tan sobado en el modelo del cine nacional, aquel que se le llamó torpe y estúpidamente e indebidamente la época de oro del cine nacional. En fin, yo diría que ahí enseñamos todo el cobre, más que el oro, y que es un modelo, el de la madre sumisa y abnegada y el del padre macho y autoritario, que influye poderosamente en multitud de comportamientos improductivos, originados básicamente en modelos simbióticos de dependencia neurótica y que produce todo tipo de enfermedades, porque el niño no cejará nunca, recuerden, el niño como egoestado, no cesará nunca en su intento de conseguir una verdadera libertad de expresión. Y a veces, debo decirlo aquí, y muchos, óyelo tú, mi hijo, entiéndelo tú, mi nuera, muchas veces el niño busca el lograr el afecto que no tuvo en su niñez a través de conductas tan perversas, tan desviadas como la homosexualidad, la ideología de género, la transexualidad o el jurar que yo soy una niña que vive en un cuerpo equivocado porque no me gusta mi cuerpo de varón, porque yo en el fondo soy una niña. Y entonces esa persona que careció de la libertad de expresión, que careció de las caricias incondicionales positivas de sus padres, que careció del reconocimiento que le era debido prácticamente desde que nació, que le faltó el tiempo de intimidad, de cercanía, de guía, de acompañamiento por parte de sus padres, cobra cabal venganza con sus perversidades sexuales. O bien las cobra no a través de ellas, o también a través de ellas. Y se suman dos tragedias, las adicciones. Y entonces así tenemos la más mortífera combinación del mundo posmoderno. El homosexual, el transexual, el travesti, que usan cocaína o al menos marihuana, porque como en estado de sobriedad no pueden expresar lo que sienten, tienen que expresarlo con la ayuda de las drogas y tienen que manifestarlo con las llamadas en psiquiatría moderna perversidades sexuales, que son muchísimas, pero que mencioné las más importantes: homosexualidad,
transexualidad, bisexualidad, ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y hoy toca ver tres impulsores que no hemos visto. Aquí ya se termina el breve repaso y empezamos materia nueva. El impulsor número 3 se va a llamar Sé Fuerte. Este impulsor es introducido hábilmente con el pretexto de sembrar en el otro o de practicar en mí la virtud de la fortaleza. Vamos a recordar lo que es, según Santo Tomás de Aquino, la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza es aquella virtud que incide en el ánimo para acometer grandes hazañas y soportar con serenidad y aplomo grandes tragedias o desventuras. Esa es la virtud de la fortaleza. En la virtud de la fortaleza no está incluido el no llorar, no está incluido el no gritar, no está incluido el no expresarse de modo dramático cuando uno ha perdido uno ha sufrido una gran pérdida material, emocional, social o de cualquier otro tipo. En la virtud de la fortaleza no está prohibida la expresión de las emociones concomitantes al suceso que nos afecta, como tampoco está prohibido el manifestar la alegría por las hazañas realizadas. De tal forma que no debemos, no podemos, no conviene confundir el sé fuerte con el no llores, el sé fuerte con el no te rías, el sé fuerte con el no hables, el sé fuerte con el aguántate, es tu cruz, como lo dicen millones de mujeres todavía a sus hijas. Aguántate, es tu cruz. Además, tú te quisiste casar con él, ¿no? Es tu cruz. Aguántate. No, eso no está incluido en la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza no dice que no nos expresemos. ¿Por qué? Porque el fuerte, el verdaderamente fuerte, en el sentido aristotélico, tomista, socrático de la virtud, es aquel que con todo y su ánimo afectado, con todo y su ánimo lacerado, con todo y su estado de ánimo destruido, recuerden la definición, incide voluntariamente en su ánimo para acometer grandes hazañas y resistir grandes infortunios, independientemente de lo que esté sufriendo a su alrededor o de lo que esté recibiendo de malignidad en su alrededor. Eso sí es fortaleza. Pero ahorita toca ver lo que no es eso. El machismo es un modelo social de comportamiento que forma el marco teórico práctico para que una multitud de varones sufran hasta el masoquismo una serie de trastornos graves, todos ellos aceptados, entre comillas, en realidad impuestos, porque hay que ser muy hombre. Así, el macho no llora aunque traiga las tripas de fuera. Cuando yo era niño, eso se los oía a mis tíos, a mis padres, a mis abuelos. Los hombres no lloran, aguántate, Juan Bosco, los hombres no lloran aunque se vean con las tripas de fuera. Por fortuna tuve el buen sentido de rebelarme por ahí de los 8 años y decir, sí lloro y soy hombre, ¿y qué? Y lloraba, aunque me callaran, y no obedecía al cállate, porque mi emoción era auténtica, era verdadera, y yo desde niño supe que tenía derecho a expresarla. Y a la fecha, todos tenemos derecho a expresar nuestras emociones, como son. A lo que no se tiene derecho es hacer el mal so pretexto de lo que uno siente. Si uno siente ira,
exprésala, pero no seas vengativo. Si uno siente miedo, exprésalo, pero no seas cobarde. No te dejes llevar por la cobardía. Si tú sientes tristeza, compártela, sácala, háblala, pero no tomes decisiones con base en tu tristeza. Eso es justamente lo que nos prohíbe el ser fuerte. Llorar es de viejas o perdón por la palabra que voy a decir, pero es muy famosa, muy popular. Eso es de maricas. En fin, no quiero ser irrespetuoso, pero simplemente traduzco el lenguaje popular. Continuando un poquito más todavía con el ser fuerte, fíjense muy bien el concepto que voy a explicar a continuación. Les pido mucha atención porque puede darse el caso de que alguno de ustedes o alguno de sus familiares o alguna persona que casualmente me vea en el YouTube que salve la vida. Si toma en cuenta lo que a continuación voy a decir. Quienes no lloran vierten hacia adentro todas las toxinas que deberían arrojar junto con las lágrimas. Numerosos experimentos hechos sobre todo en McGill, Montreal, Canadá, en Princeton, en la UCLA de California, en el MTI de Boston, Massachusetts, en la misma UNAM de México. Numerosos experimentos han demostrado que las lágrimas producidas por cortar de cerca una cebolla carecen de toxinas. Son simplemente agua con sal. Pero ¿qué tal cuando las lágrimas son el resultado de emociones básicas, positivas o negativas? Alegría, miedo, ira, tristeza, ternura. Las 5 emociones fundamentales. Los experimentos hechos en cualquier parte del mundo, y no dudaría que si se hicieron en China o en Japón o en Rusia, tendrían los mismos resultados. Cuando las lágrimas son el resultado de emociones básicas, positivas o negativas, están cargadas de sustancias tóxicas, secuelas de la adrenalina, y deben ser expulsadas hacia el exterior por la vía normal, los ojos al llorar. Dios, en su infinita sabiduría, dotó al organismo humano de una vía de escape para recuperar la paz de manera natural. Y se llama el llanto, llorar. Cuenta el Evangelio que San Pedro, después de darse cuenta de su traición, de su triple negación al Señor, tardó el resto de los años que le duró la vida, se la pasó llorando, hasta que las lágrimas formaron un surco en sus mejillas. Eso dice la historia de San Pedro en su biografía. A mí me impactó muchísimo de niño, probablemente yo eso lo escuché a los 6 años, 7 años, cuando hice mi primera comunión, a los 6 y medio, y me impactó de tal forma que ahí me di cuenta de mi derecho a llorar. Y también alentaba a mis hermanitos. ¿Te duele? Llora. ¿Estás enojado? Dilo. Pero no me pegues, nada más dime qué te sucede. ¿Estás triste? Te abrazo. Y entonces de esa manera construimos una fraternidad maravillosa, formidable, como una especie de, ¿cómo se llaman esos dulces todos pegostiosos? Se me escapa ahorita su nombre. Muéganos. Muéganos, la familia Muégano nos decían, ¿sí? Precisamente por la forma tan natural como expresábamos nuestras emociones entre nosotros.
Y hasta la fecha, el intercambio de emociones ya en la cuarta edad de muchos de nosotros, sobre todo de los mayores. Por cierto, murió Carlos, pero fíjense, esa es una anécdota familiar muy, muy triste. Carlos murió porque fue el único de los hermanos que siempre se aguantó las lágrimas. Lo atribuimos a que él estuvo en el seminario desde los 9 años hasta los 18. Estuvo 9 años en el Seminario Conciliar de México. Y ahí se tragó el impulsor C fuerte. Y se murió de cáncer que le contrajo él desde la punta de la lengua hasta la boca del esófago. Y su médico le decía, esto te pasa porque nunca has llorado, Carlos. Llora. Y desgraciadamente nunca lo hacía. Permítanme un segundo, por favor, para acomodar algo que se me cayó y que es vital en lo que estamos haciendo. Un segundo. No quiere. A ver. Paciencia. Bien. Esto fue entonces el tercer impulsor. Básicamente repitiendo el concepto esencial del impulsor sé fuerte. Cuando las lágrimas son lloradas hacia adentro, atacarán sin misericordia los órganos y las funciones más débiles del organismo, causando verdaderas catástrofes en la salud e incluso a veces llegando a matar al más fuerte. Fuerte, lo digo en sentido irónico, porque en realidad no es que sea fuerte, es que se tragó el impulsor sé fuerte, pero sin que realmente esté practicando la virtud de la fortaleza. Bien, ahora vamos a ver otro impulsor muy clásico de nuestra cultura, sobre todo no en, digamos, la cultura popular de lo que podríamos llamar la clase social tan extendida hoy, a la cual se refiere uno con un término un tanto despectivo. Y aquí no lo digo de manera con ánimo de insultar, sino con ánimo de describir. Aquí no cabe lo que se conoce hoy como el chairo. El chairo, es decir, la persona que cree saber pero no sabe, que nunca estudió, que tiene ídolos de barro como el peje o alguna figura deportiva, sobre todo futbolística, que tiene paradigmas que le impiden conocer la realidad, que le impiden seguir estudiando, que detesta el conocimiento, que le teme a la verdad, que le llama bien a cualquier cosa que le gusta, aunque sea mala. Ese chairo no entra en lo que voy a decir. Él no está ahí. Él está en el complace, que ya vimos. Él está en para que la gente le dé gusto. Para eso existe. Y claro, el tirano encontró la manera de darles gusto y por eso les da su lana y por eso tienen su adicción y su voto. No, me voy a referir con este impulsor, que es el trata más, al mundo de los profesionales.
de los abogados, de los médicos, de los ingenieros, de los que tienen alguna chamba en alguna empresa con algún sueldo que va de regular a muy bueno, a veces malo, pero bueno, tienen un sueldo. En el mundo en donde el peje hablaría del aspiracionismo, que tanto detesta, que tanto odia, ¿eh? Y que tanto critica como un rasgo de la cultura del pasado de los neoliberales y los conservadores, los aspiracionistas. Es magnífico ser aspiracionista, pero aplican restricciones. Porque aquí entra el impulsor trata más, muy destructivo. El trata más se contrabandea junto con esfuerzo sostenido, ambición de triunfo y otros valores o virtudes parecidos. La trampa aquí es que haga el galgo lo que haga, atención, nada es suficiente. Ninguna cantidad de nada alcanzará para llenar las expectativas de cantidad absoluta, de cantidad creciente que le exigen los padres manipuladores, los maestros exigentes, los, ¿qué diría yo? Los líderes autócratas, manipuladores, que siempre están poniendo la liebre lejos del alcance del pobre galgo que corre tras ella, exigiéndole siempre hacer más cosas de las que hace, porque nada de lo que haces es suficiente. Todos nosotros estamos expuestos a hacer padecer este impulsor demoledor a otros. Y también estamos expuestos a sufrirlo nosotros violentamente, porque lo hemos introyectado como si fuera una virtud y lo traemos circulando en nuestras venas hasta suicidarnos o hasta asesinar, entre comillas, a nuestros seres queridos. Y cuando hablo de asesinar no me refiero a agarrar una pistola, un cuchillo, un veneno o una arma punzocortante y privarles de la vida. Por asesinar me refiero a que con esa constante y permanente exigencia de nada de lo que haces es suficiente, llegamos a causar suicidio, depresión, homosexualidad, transexualidad, degeneraciones habidas y por haber, y sobre todo hoy en nuestra contracultura el enorme riesgo de encontrar la salida fácil que ofrecen las drogas. Eso fue el impulsor trata más. Nada de lo que haces es suficiente. Y pasamos al último impulsor. Permítame un segundo, por favor. El último impulsor se va a llamar el sé perfecto. Aquí tenemos un problema serio en la cultura occidental. ¿De dónde surge el problema serio al que me voy a referir? Por ahí un buen amigo del grupo me lo preguntó. Es más, si andas por ahí, tú me hiciste una pregunta sobre el sé perfecto, pero no recuerdo con precisión quién me hizo la pregunta. Ahorita que Soy termine, yo, doctor Jorge Satién. Jorge Luis, claro, tú me la hiciste. Bueno, pues me voy a referir de una vez a la manera correcta en la cual te ruego que se comprenda este impulsor, porque probablemente tengas amigos o conocidos a los cuales les puedas aclarar el verdadero concepto, ¿no? Como parece que me lo dijiste. ¿Cuál es la dificultad? Exacto. Muy bien. ¿Cuál es la dificultad con el sé perfecto? La dificultad es que el que lo dijo fue Cristo. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Pero a qué se refirió nuestro Señor? Nuestro Señor no se refirió a que tienes que lavar la ropa de una manera tan perfecta
que quede como si fuera original. Nuestro Señor no se refirió a que tienes que barrer de tal manera que no quede una brizna de basura. Nuestro Señor no se refirió a que tienes que hablar con tal modo de perfección que no cometas un solo error de sintaxis o de escribir de una manera que envidiaría a don Miguel de Cervantes Saavedra, o tocar el violín como Paganini, o tocar el piano como Chopin. No, queridos amigos, nuestro Señor no se refirió al quehacer humano, porque el quehacer humano no puede ser no puede ser perfecto jamás, porque siempre será perfectible. Siempre habrá alguien que haga las cosas mejor que nosotros. Siempre habrá alguien que nos supere. Siempre habrá alguien que escriba mejor, que barra mejor, que sepa mejor, que toque el piano mejor, que sea mejor vendedor, que sea mejor orador, en fin. Entonces, ¿a qué sí se refirió? A vivir en estado de gracia. Porque el estado de gracia nos da una perfección sobrenatural. Fíjense muy bien, vivir en estado de gracia, vivir en estado de amistad con Dios, significa vivir en estado de gracia. Es decir, poder comulgar sin cometer sacrilegio, poder comulgar con plena conciencia recta, porque sabemos que no estamos en pecado, que estamos disfrutando del estado de gracia, y ahí entra una virtud sobrenatural. A esa se refirió Cristo. No se refirió a la virtud natural de hacer las cosas de modo perfecto, porque eso es imposible. En todo caso, a escala humana, lo que sí podemos hacer es hacer las cosas de manera óptima. Es decir, lo mejor posible dentro de nuestras limitaciones, que de alguna manera siempre estarán vigentes. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Entonces, en ese sentido, pues sé perfecto no tiene nada que ver con la invitación de Cristo a vivir en estado de gracia. El sé perfecto es hermano gemelo del anterior, del trata más. Solo que aquí el sé perfecto como hermano gemelo del anterior no importa la calidad, perdón, me equivoqué, no importa la cantidad de cosas que hagamos. Para ese impulsor lo que importa es la calidad. Aunque todo esté rayando en una perfección casi sobrehumana, la víctima de este impulsor se encargará siempre de encontrar el detalle que falta para que estuviera perfecto. Es el que ve la mosca parada en la pared, perfectamente blanca. Es el que ve una pequeña brizna en la blancura del pastel de cumpleaños. Es el que ve una pequeña arruga en un vestido recién planchado. Es el que siempre está fregando con el lo hubieras podido hacer mejor. Jamás estará contento con nada. Acuérdense, ni consigo mismo ni con los demás. Ahora bien, hay personas que no lo ejercen en contra propia, lo ejercen únicamente en contra de otros. Pero la gran mayoría de las personas acostumbran la dualidad, dirigirlo en contra de uno, pero también en contra de los demás. Los parámetros de control de calidad de un sujeto con el sé perfecto parecen provenir de alguna deidad griega maligna, más que de un ser humano. Sí, parece una diosa de esas que inventaron los griegos para atormentar a los humanos.
Un buen ejemplo lo tenemos en la típica ama de casa mexicana que espera ver su hogar como quirófano de hospital o como habitación de lujo de un hotel de 5 estrellas, todo el día, a todas horas y todos los días, sin importarle que los niños, desde recién nacidos hasta adolescentes y jóvenes, necesitan un hábitat para ellos, no para las visitas. Necesitan los niños un hábitat donde puedan enlodarse, donde puedan explorar, donde puedan hacer travesuras, donde puedan disfrutar de su niñez sin necesidad de que todo esté perfecto. Aquí vamos a introducir un concepto fundamental que espero que todos se aprendan y todos aquellos de ustedes que se reconozcan perfeccionistas lo empiecen a aplicar en sus vidas. En el ser humano, lo perfecto es enemigo de lo simplemente bueno. Si aspiras a la perfección neurótica, las cosas te saldrán mal. ¿Por qué? Porque el tratar de la perfección a escala divina, no confundiéndola con el estado de gracia, sino una perfección que solo puede atribuirse a Dios, harás las cosas mediocres, mal o pésimas, por tu afán de mantenerlo todo perfecto. ¿Cuál es la maldad que hace la madre que tiene la casa como quirófano de hospital o como hotel o como cuarto de habitación de hotel de 5 estrellas? ¿Qué está haciendo mal? Que no le da tiempo a su esposo. Vente, vieja, vamos a ver una peli por ahí de las 10 de la noche. No, mi amor, todavía me falta arreglar la cocina. Y el marido se duerme y ella se echó 2 horas en la cocina, dejando todo como taza de té de la luna de agosto. Terrible. O nunca les dio tiempo a sus hijos. Yo le llamo burlonamente la señora del trapeador y el plumero. Se la pasa trapeando y se la pasa sacudiendo y se la pasa arreglando. Y cuando le desarreglan un poquito una cosa, la vuelve a arreglar porque no soporta verla fuera de su lugar. Cuando yo podía dar consultas a domicilio, mucho antes de la pandemia y antes de que me enfermara, solía hacer visitas con mucha frecuencia a casas habitación de mis pacientes. Y había una prueba que yo llamaba la prueba del añejo, para distinguir una familia neurótica respecto de una familia sana. ¿Y cuál era el parámetro? Al entrar yo a la casa, si observaba todo en orden, todo reluciente, todo perfecto, todo en su lugar, todo impecable, inmediatamente mi diagnóstico era: aquí hay una madre, una esposa, una mamá neurótica de perfeccionismo. Pero si encontraba esa casa con un juguete por aquí, una prenda por allá, la sala recién utilizada, algún trinche olvidado encima de la mesa del comedor, una taza de café sin lavar, yo me decía, aquí hay una familia que goza de cabal salud. Y así era. Ese diagnóstico al empezar era prácticamente infalible. Continuando con el impulsor Sé Perfecto, hay un acontecimiento que sucede en una nación maravillosa por muchos conceptos, pero aterradora por otros. Y me refiero a la cultura japonesa. Japón es el campeón mundial de suicidios de niños. Un niño japonés que a los 8 años percibe
que con su promedio de calificaciones de 9.8, 9.8 o 9.9, no va a alcanzar a pasar el concurso para entrar a la universidad que él desea, se tira a las ruedas del metro. Es aterrador la cantidad de niños japoneses que se suicidan, en cantidades tan altas como ningún otro niño del planeta lo hace. Además de la drogadicción, el alcoholismo, el incesto, ocurren en Japón en niveles de liderazgo mundial. Como impulsores neuróticos al fracaso, nacidos de la represión insana de la falibilidad humana. Eso sí, el perfeccionismo en ellos es famoso. La riqueza material que han sabido generar parece inmensa, pero yo me pregunto, ¿vale la pena tanta riqueza material en medio de tantas tragedias humanas? Definitivamente no. Es curioso la comparación entre la cultura alemana y la cultura japonesa. Podemos decir que un automóvil alemán es superior en calidad, en promedio, a cualquier automóvil japonés. Por ejemplo, la calidad de un Mercedes-Benz o de un BMW es incomparablemente mejor que la de cualquier auto japonés, por lujoso que sea. ¿Cómo es posible que los alemanes alcancen un nivel de excelencia tan notable que incluso se puede reflejar en el costo de los autos que exportan, pero cuyos niños, cuyos adolescentes no se suicidan como lo hacen los japoneses? ¿Cuál es la variante? La variante sociológica es que el alemán no ha conocido el impulsor sé perfecto. Tienen la pasión por la excelencia, pero no por el perfeccionismo neurótico. Es increíble el contraste entre una nación y otra. Digamos entonces que el costo humano que Alemania paga por tener los automóviles, los trenes, los aviones, los microscopios, los telescopios, la tecnología que tiene, es un costo mínimo comparado con el costo que paga el pueblo japonés, sobre todo en su niñez y en su adolescencia. La diferencia está en que el pueblo japonés, por alguna razón que ignoro, que me gustaría saber, pero no he encontrado la fuente para conocerlo, ha sido víctima de este impulsor desde tiempos inmemoriales. Recuerdo mucho todavía una película japonesa en donde la fábrica, bueno, el tema estaba relacionado con la fábrica de las famosas espadas llamadas katana. ¿Y saben cuál era la prueba para probar el filo de una katana? No les estoy mintiendo, ¿eh? Era arrojar un velo al aire y detenerlo en su paso hacia el suelo con una espada katana. Y si el velo se partía, la katana era perfecta y pasaba la prueba. Pero si el velo se atoraba con el filo de la katana, no estaba perfectamente afilada. De ese nivel es el perfeccionismo. Puedo decir que es un azote. Para finalizar, pues pasamos a la conclusión sobre los impulsores. La mayoría de las personas tragamos el impulsor favorito de nuestros padres, maestros y demás modelos de introyección, casi sin darnos cuenta, o mejor dicho, sin darnos cuenta. Ya cuando nos damos cuenta es que ya somos adultos y ya sufrimos alguna neurosis grave. Ya sufrimos depresión, ya sufrimos disforia de género,
ya sufrimos adicciones, alcoholismo, adicción a las drogas mayores, psicodislépticas, para manejar nuestro profundo nivel de ansiedad, nacido de que los impulsores nos carcomen y nunca estaremos satisfechos con ellos. Y después que los introyectamos, azotamos y perseguimos a otros con el impulsor tragado en una reproducción nefasta de una cadena que tiende a repetirse ad infinitum, sin cuestionarnos ni por asomo que aquí se labra la propia infelicidad y la de quienes nos rodean. Con los impulsores, repito, labramos nuestra propia infelicidad y la infelicidad de quienes nos rodean. Debiéramos reproducir el mensaje original para dirigirlo sobre todo a nuestros seres queridos, pero también a todo otro prójimo que se cruce con nosotros en estos términos radicalmente distintos y opuestos a los que dice la liebre. Ya vimos varias veces que dice la liebre: yo te daré mi tiempo, mis caricias y reconocimiento si tú te apuras, eres fuerte, te aguantas, no chillas, me obedeces, me complaces, haces mucho, te apuras, eres perfecto, etc. No. ¿Cuál debe ser, queridos amigos, nuestro mensaje para nuestros seres queridos? Jorge Luis nos aporta un dato valiosísimo. En un año de pandemia, en Japón hubo más de 20,000 suicidios. Terrible. Dividan por día y dividan por hora. Resulta una cifra aterradora. ¿Qué dice? Ya no la liebre, porque la liebre no habla así. ¿Qué dice un papá educador? Una mamá educadora. ¿Qué dice un líder transformador? ¿Qué dice una persona que quiere educar a su familia libre de los impulsores al fracaso? Libre de la homosexualidad, del transgenerismo, de la disforia de género, de las drogas, de todos los azotes que he mencionado. Dice lo siguiente: yo te doy mis caricias y puedes contar conmigo. Yo estoy aquí a tu lado porque me siento orgulloso de ti, porque tú eres tú. Eres ampliamente reconocido porque tú eres tú. Y si no llegases a alcanzar los niveles de virtud que te convienen para tu felicidad, podrás perderlo todo, porque nada puedes hacer para que yo te quite mi cariño, y nada necesites hacer para que yo te lo dé. Para tu felicidad, te juro, te prometo y te sostengo que siempre tendrás mi amor, mi ternura y mi aceptación de tu persona. Claro, podré estar a veces en desacuerdo con tus errores y podrán dolerme tus derrotas, como pocas cosas duelen en la vida. Pero déjame confesarte que mi máximo placer y mi más profunda alegría las viviré a tu lado, con cada triunfo que obtengas por tu propio esfuerzo, el cual será ampliamente, sincera y profundamente reconocido. Te ama incondicionalmente tu padre, tu madre, tu esposo, tu jefe, tu X. Ese es el discurso con el cual tendríamos que cruzar en medio de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de nuestros prójimos, por el resto de nuestra vida, si no queremos enfermarnos y enfermarlos con el nefasto y diabólico discurso de la liebre. Bien, con eso terminamos nuestra exposición del día de hoy y veo que hay 4 manitas levantadas, las cuales vamos a atender. Adelante, por favor, Jorge. Jorge Ochoa. Hola, ¿cómo estás?
Ochoa. Ok, adelante. Te escucho. Jorge Alberto Novoa, perdón. Ok. Sí, yo tengo una anécdota muy interesante en secundaria. Teníamos un compañero que era distinguidísimo y a mitad de la clase, a mitad de la escuela, del grado, tuvo ya un problema psicológico muy fuerte al grado de que ya, por ejemplo, se paraba y decía, aquí estoy cerca, allá, ya decía frases de Plaza Sésamo y ya no, ya decía cosas incongruentes y eso era porque era una persona distinguida, pero seguramente distinguida por el impulsor del ser perfecto. Y fue tal su búsqueda de la perfección que su mente ya no pudo dar más y Claro, enloqueció. claro, claro. Era lo que decía. La Y búsqueda del perfeccionismo te conduce sí, a hacer las cosas tan mal que acabas haciendo todo mal, profundamente mal, y hasta perdiendo el juicio y hasta perdiendo la sí, vida. sí, ya ese alumno, sí, ya ese alumno ya terminó el grado con esa, este, eh, esa señal, ¿no? Que nosotros la conocíamos como un niño, un alumno, un compañero distinguido, y terminó como que todos comentábamos, ya enloqueció. Claro. Y hasta los mismos profesores ya no sabían qué hacer porque hacía cosas muy incongruentes. Y ya No, jugaba no, no, o decía, no jugaba, sino ya, no perdón, la jugaba, palabra, expresaba cuestiones. espérame. La palabra correcta no es Ajá, incongruente, porque la incongruencia se refiere a aspectos ético-morales. La palabra que conviene que uses en ok. este caso es incoherentes, que se refiere a la conducta. Y la palabra Incoherente, incongruente se exactamente. refiere a la ética. Sí, Entonces, no podemos juzgarlo sí, más éticamente. bien era Es incoherente. incoherente, exacto. No, Su perfeccionismo sí, lo llevó a sí la eran cosas incoherencia. incoherentes, Bien. exactamente. Sí, Gracias por tu ese era más el aportación. comentario. Gracias, Jorge. Tenemos al buen amigo Ricardo. Adelante. Un detalle, ser perfectos es tanto estar en estado de gracia como también que nuestra intención sea perfecta, o sea, que siempre esté volcada a buscar la voluntad de Dios y a complacerlo y agradarlo. Entonces, ese es el único detalle que yo tenía. Y La perfección es, esa intención solo es posible que se derive del estado de gracia. Porque si no por estás en supuesto, estado de gracia, tu intención, ¿cuál va a ser? aún, nada más un solo detalle, aún estando en pecado, uno puede estar tratando de buscar la voluntad de Dios. Y en esa actitud puede haber salvación. No le digo que la haya, solamente puede haber No, pero si salvación. no está en estado de gracia, Aún así la puede haber. no, Este, no. El estado de gracia es sine qua non para salvarse. Es teología pura. Si hay buena intención, la buena intención, que es parte del libre albedrío, nos puede llevar a buscar el estado de gracia. Y aun cuando la persona tal vez no alcance a confesarse, y aun cuando la persona de otra religión nunca haya escuchado el mensaje de Cristo, si su intención es como tú la dices, adquiere el estado de gracia y se salva. En eso sí estoy de acuerdo. ok. Era precisamente lo que quería puntualizar. Correcto. Entonces, en ese punto estamos de acuerdo. Sí, de acuerdo. Nada más haciendo la distinción que el cristiano, el católico sobre todo, que conoce el mensaje de Cristo, no puede salvarse si no está en estado de gracia de acuerdo a los parámetros que la iglesia ha fijado. Pero el que no conoce el mensaje de Cristo, basta con que tenga
una buena intención dentro del orden de la ley natural para que esté en estado de gracia. Es lo que se llama en el catecismo de la Iglesia Católica bautismo por deseo. Yo me imagino la cantidad de gente buena que debe haber en el planeta para que el planeta siga vivo, ¿eh? Sí, La es cantidad solo un de detalle. personas que en la misma China, en la India, en Rusia incluso, se oponen a la voluntad de los poderosos que quieren oprimir el botón atómico. Y a lo mejor están en la cadena de mando y gracias a ellos no ha habido una catástrofe nuclear. Totalmente de acuerdo. Sí. Solamente un detalle. En el mismo catecismo se habla de que en caso de muerte, aún sin estar en estado de gracia, No, no, pero no. haciendo un Aún acto de sin perfecta, sacramento. Aún sin aún, sacramento. ok, está bien, El- la, con acto la de contrición perfecta contrición, basta. La con contrición. una perfecta acto de perfecta contrición, perfecta, Sí, no contrición perfecta. parcial o incompleta. Que se llama La atrición. imparcial incompleta es temor al infierno. La Exacto. completa es El amor a Dios. dolor de haber lastimado a Dios. Correcto. Si Y el existe eso, prójimo. Sí. En ese momento, el alma entra en estado de gracia. Aun cuando no sin tenga negar, acceso a la confesión, porque a lo mejor físicamente el señor cura queda a 100 kilómetros, ¿no? exactamente, sin negar la absoluta necesidad de la confesión, obviamente. Claro, pero eso es cuando es factible. Cuando es físicamente factible, es obligatoria la confesión para Por completar eso, el estado de contrición perfecto. Entonces estamos en el en el mismo mismo, canal. Muy bien, perfecto. Eso es todo, Ricardo. cierro. Gracias, muy bien. Tenemos a Fernando. Adelante, Fernando González. Sí, hola, doctor. Bueno, usted hablaba de la calidad y que la perfección hablando de las compañías que se dedican, hablando de la farmacéutica, la automotriz, metalmecánica y muchas, y hablaba también él de, de eficiencia operacional, que es un indicador, que es el EO, así lo manejan, y tienen el Six Sigma, que también es un indicador de la calidad. Sí. El que mejor tiene el mundo son los japoneses, no los alemanes. Bueno, ¿Sí? diciendo Y de ti en cuanto a la industria automotriz, ¿eh? sí, el Toyota es la número uno, inclusive el Corolla fue el carro en todo el mundo más vendido en ventas en todo el mundo. Pero eso no implica Sí, calidad, ¿eh? Hay que ver sí, otros porque eso factores. es porque se mide y se palpa. ¿A qué costo? A que las personas que no están bien capacitadas dentro de sus actividades y si no alcanzan bien, no pueden ser consideradas para un puesto. Por ejemplo, vas a fabricar un oncológico, vas a fabricar un hormonal, un anticancerígeno, ¿sí? Si tú no estás preparado y si no tienes cierta preparación y exigencia, si no limpias bien el equipo, el reactor donde vas a preparar, no puedes estar allí y estás descartado y estás fuera y eso es frustración para muchas personas. Yo se lo digo porque recientemente tuvimos una auditoría en una compañía de hazard de inmunidad y el auditor va peor que la suegra, con la lamparita viendo cada rendija, cada rincón. Ah, y si encuentra un puntito, tache, a ese nivel, doctor. No No, es mentira. no, yo lo sé, eso es Entonces, verdad. ¿qué Y ese es el costo pasa humano. con esa de- gente? bueno, El jefe va es y el se lo costo. pone en parejo y se lo pone en ancla y le hacen su reporte porque no limpió bien. Claro, entonces
el hombre al servicio de la máquina y no la máquina al servicio del hombre. Sí, pero también si yo El no hago bien costo es eso, impagable, el costo es impagable. puedo dañar a la persona a la cual yo le voy a dar el avión, el coche, el medicamento. Un avión que no está bien hecho, que no cumple con los niveles de calidad, sí, se puede caer. Claro, ¿Y pero no cómo? estamos hablando de los niveles de calidad óptimos factibles. Cuando hablamos de No, a lo que voy impulsores, yo, cuando hablamos de a lo que voy impulsores, yo. hablamos de un nivel de perfección que no se puede alcanzar. A tal grado que hay compañías de las que yo he sido asesor, como Syntex, por ejemplo, que tiene en su auditoría un margen de error. Bueno, Sintes ya no existe, ¿sí? No, La pero absorbió existió y muchos años. Absorbió Naproxeno y otra todos marca. esos los Absorbió otra mejoraron. ¿Por marca. qué? Porque tenían algunas deficiencias. ¿Y quién las A absorbió? ver, Pues Fernando, creo que no estás captando el mensaje, ¿eh? no, no, yo quiero explicarme lo que le quiero decir ya aterrizando bien, es que no es tan sencillo hacer o tratar de hacer como usted lo está planteando, porque en los trabajos, no sé si llamarlo exigencia, explotación, es demasiada en algunas situaciones que hasta las personas se enferman, les dan infartos, etcétera. ¿Por qué? Porque no hacen bien su trabajo y son reemplazables, son un No número. digas que no lo hacen bien. No alcanzan el parámetro de exigencia al que están sometidos. Exacto. ¿Y qué pasa? Lo sacan. Ese es el Entonces, impulsor. todo Es eso el es lo que nos impulsor. dice usted, No, no, no. todo eso es lo que... Yo soy anticultural. Estoy contra la cultura del mecanicismo aplicada de manera inhumana a todo el planeta. De tal manera que es más importante un coche perfecto que una buena esposa. Es más importante cualquier cosa construida por el hombre que cualquier cosa construida por Dios. Y si usted hace una estadística de los CEOs, los directores de Se mueren operaciones, del corazón etcétera, a los 50 años. ¿y cuántos divorcios hay también? ¿Cuántos divorcios Y nos hay? vamos a Claro. llevar una Ahí sorpresa está mi grande. crítica. Ahí está mi crítica. Al final del cuenta, mi argumento es muy difícil lograr eso que usted nos está proponiendo No estoy en esas proponiendo algo situaciones. fácil. No estoy proponiendo algo fácil. Y la otra que A ver, decía espérame, te voy a Ricardo, poner un ejemplo de algo que me acaba de suceder a mí. Yo estaba grabando con ese celular colocado en este tripié y de pronto el tripié no resistió la tensión, la fuerza tensional del celular y el celular botó y se cayó al suelo. Pedí un momento para reacomodarlo, no lo pude reacomodar y el resto de la sesión estuve deteniéndolo con mi mano. Si yo tuviera el impulsor C perfecto, hubiera entrado en angustia. Pero no me llegó, no me movió el corazón un latido más. No me subió la temperatura una décima de grado más. ¿Por qué? Porque estoy libre del impulsor. Pero ¿cuántas personas pueden decir que estamos libres del impulsor? Eso es lo que me interesa. No me interesa que hagas un microscopio perfecto. Me interesa que lo hagas de manera óptima, pero que estés libre del impulsor. Porque el impulsor mata, divorcia, deprime, le quita alegría a la vida, le quita lo más hermoso de la vida,
es la alegría. Y los que tienen impulsores no conocen la alegría. Conocen el miedo, Sí, pero la es difícil, tristeza, la doctor, en ira, la algunas depresión, situaciones. pero no conocen la alegría. Entonces sí es un equilibrio que yo comparo a cruzar con una cuerda, el cañón del Colorado, sirviéndote únicamente de una barra de equilibrio. Así es la búsqueda de la excelencia, no de la perfección, de la De excelencia. excelencia operacional. Excelencia Exacto. operacional se llama. Ese es el término correcto. Excelencia operacional. Ahora bien, definamos excelencia. Se define en filosofía como lo óptimo factible. Y siempre, siempre, invariablemente, habrá un error, por mínimo que sea. Siempre habrá una deficiencia. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre es imperfecto, por lo tanto, perfectible, pero nunca perfecto. Y para finalizar, doctor, otra de las cosas es no llevarse eso a la casa. A la casa. Muy bien, excelente conclusión. Pero qué difícil es dejarlo en la puerta de la casa, ¿eh? En la calle. Qué difícil es. ¿Sí? Entonces es mejor trabajar libre de impulsores, buscando la excelencia en el sentido de lo óptimo factible, pero sin torturas mentales. Bien, tenemos a Nuria. Adelante, Nuria. Gracias, Fernando, por tu excelente y muy esclarecedora participación. Adelante, Nuria. Gracias, doctor. Quería preguntarle si en este caso de los impulsores, si los hijos pueden repetir estos patrones en forma como así lo vieron, como lo vivieron en la casa, por ejemplo, en cuestión, por ejemplo, de ser perfecto, el impulsor de trata más, etcétera. Pueden repetir consciente o inconscientemente estos patrones los hijos cuando ya tienen su familia. Sí, claro. No solamente es factible, es lamentablemente frecuente. Lo mamado en casa paterna se lleva al hogar propio. Y ahí está la base de infinidad de divorcios. El último divorcio que conozco es el de un tipo, y así le digo despreciativamente tipo, que llegaba a su casa y lo primero que hacía es pasar el dedo por encima de algún mueble y decirle a su esposa, ¿para cuántos días de no sacudir te gusta este polvo? Sí. Así. Fijándose en los detalles. Y cuando salía de la casa y la esposa cariñosamente le ponía un abrigo, le decía a él, pero está arrugado. Ay, no. Y la señora me mandaba una foto del abrigo y me decía, doctor Dabascal, usted dígame si lo ve arrugado. Pues no, tiene una rayita por ahí abajo, pero eso no implica que esté arrugado. Sí. Sí, exacto. Y cuando comía le decía, a ver si algún día, vieja, alcanzas el sazón de mi mamá. Ay. Pero no es mucho esperar. Así hasta que le dije, divórciate, Lola, corre, Lola, corre. Aquella famosa película de Corre, Lola, corre. Ajá. ¿Por qué? Porque es una neurosis que nunca va a dejar este cuate. Y sigue igual, y ya se tiene otra señora y la trata igual o peor. Qué horror.
Y luego cuando se ponía un vestido un poquito, digamos, ajustado, le decía, ay, ¿y no te da pena enseñar las llantitas? Uchi, mano. Y luego se ponía una faja a la señora y decía él, se te nota la faja. Valga Dios. Este es el impulsor. A ver, hay que aprenderlo bien el concepto. No estamos construyendo un avión. Un hospital reclama una asepsia, digamos, perfecta, en el sentido que lo planteaba nuestro buen amigo Fernando. ¿De acuerdo? La asepsia, mientras más óptima sea, garantiza más la salud del enfermo. Pero ¿por qué diablos aplicar esto a una persona? Ujú. No Yo tiene creo que ahí por está qué la diablos. diferencia. Sí, exacto. Por ejemplo, alguna vez me preguntaron, oye Juan, ¿y tú por qué si ganas bien, por qué no le cambias el carro cada año a tu esposa? Y le dije, porque no me quiero morir en el parto. Entonces, ¿cada cuándo se lo cambias? Pues cada vez que puedo. Y la última vez, pues fue hace 5 años. ¿Y tú crees que ella se preocupa por traer un auto 2018? No. Pues no. Yo traigo uno 2008 y no Ok. sabes cómo lo disfruto. Es un BMW prácticamente perfecto. No le duele nada 15 años después. Qué padre. Entonces, ¿para qué lo cambio? Para que los vecinos digan, ay, el doctor Abascal ya cambió su carro, qué bien le va. No, por favor. Ok. Bien. Ok. Tenemos a Adrián Gracias. Ortega. Adelante, Adrián. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Tengo una pregunta y un comentario. Adelante. La pregunta es si hay algún impulsor relacionado, si es que existe, con el alcoholismo o con la adicción Al a las alcohol. drogas. Mira, todos los impulsores producen ansiedad. Y la ansiedad, por desgracia, con mucha frecuencia, es manejada a través del alcohol. El alcohol disminuye la ansiedad. Y el alcohólico puede decir cosas que no dice cuando está sobrio. Y en su experiencia hay alguno que No, de todos los impulsores se relacionan con la ansiedad. La ansiedad se relaciona invariablemente con alcohol y drogas, o medicamentos psiquiátricos, que es peor. Y el comentario es acerca de esa perfección. Por ejemplo, yo estuve aquí a cargo de un departamento en una empresa japonesa, era inspector de calidad. Y el lema era la calidad primero. Y había gente o había supervisores que querían llegar a la perfección con la cantidad. Entonces era un conflicto. Claro. Porque querían ser perfectos en la cantidad y en la calidad, ¿sí? Y había fallas. Y era, para resumir, un departamento de 20 personas, ahora los quitaron a 18 personas, hay 2 personas nada más y los demás son robots. Los suplieron con robots. Pero los robots también fallan. Claro. Y ahora hay... Todo el ser humano es imperfecto por naturaleza. A ver, Entonces, somos naturaleza caída. Solo los ángeles confirmados en gracia tienen naturaleza perfecta. Y ahí voy, la perfección que nos pide Dios
¿sí? En el acto de contrición perfecto es en el amor. Exactamente. Porque en la medida en que amemos, ¿sí? Vamos Ahora, a ser por juzgados. perfecto o alto o grandioso que sea nuestro amor, comparado con el amor de Dios, ¿cómo es? Por eso es la gracia, para La gracia nos exactamente. eleva al orden sobrenatural y nos permite Así. alcanzar una perfección a la cual no se refiere el impulsor ser perfecto. Son dos mundos totalmente separados. Sí, gracias, doctor. Muy bien, Adrián, gracias a ti. Tenemos a Roselena, adelante. Gracias, buenas noches. Maestro, yo conozco personas y trabajé en sus casas y querían todo perfecto. Parece que viven para la casa nada más. Tenían esa oportunidad de tener la casa como espejo. Y yo, sin embargo, en mi casa no la tengo porque no tengo muchas. No es que la quiera tener perfecta, sino limpia, pero en el orden, en un orden. Me gusta el orden porque no batallo. Porque digo, aquí voy a dejar esto, no me molesta que me lo agarren, pero que me lo dejen en el lugar, ahí sí. Yo Pero me molesto fíjate, cuando ya no me la dejan en su si lugar. fueras perfeccionista, si fueras tú Pues, perfeccionista, déjame decirte algo. no me gusta, pero creo que caigo como No, en una espérame, es que hiperactividad. déjame decirte lo que te voy a decir. Si fueras perfeccionista, estarías preocupada por la asimetría de los 3 cuadros que tienes detrás de ti. Simetría. Son asimétricos, no están ordenados. Los puse así Como nomás. cayó. Bueno, eso es salud Así mental. es. Eso es salud mental. El perfeccionista toma una regla y mide los centímetros que hay entre uno y otro para que quede con una simetría perfecta. Eso es la insalud mental. Ajá. Entonces, aunque te guste el orden, Maestro, ¿y cómo tus ver? tres cuadritos, ¿Cómo ver? tus 3 cuadritos Ajá. están ligeramente desordenados. Sí. Ajá. El crucifijo y las otras 2 cosas. Y hasta el tamaño de la Virgen. Maestro, también, por ejemplo, cuando uno le dice o le pide un favor a uno de los nietos, que pues que son con los que yo aquí convivo, y no le hacen a veces a uno, no le hacen caso. Entonces, esas emociones encontradas que me quedo a veces hasta hablando sola, afectan, porque digo, o me irá a afectar a que vaya perdiendo la memoria o corajes, porque digo yo, bueno, no es que lo quiera que lo haga en el momento, sino que lo pudiera hacer, aunque sea más tardecito, pero no tan tarde, o de plano no lo hace. Muy bien, es una buena salida contra el perfeccionismo y sobre todo contra el compláceme. No hay que andar de servilismo con la gente. Hay que saber decir no y a veces hay que saber decir sí y a veces hay que saber hacer favores y a veces hay que decir no porque uno tiene cosas más importantes que hacer. Bien, Así es. tenemos a Jorge Luis Apia. Gracias. Adelante, Jorge Luis. Buenas noches, doctor, a todos también. Doctor, pues mire, primero, pues agradecer que disipó mis dudas de manera magistral y Ricardo complementó gusto muy me bien da. su respuesta. Y la otra es que también comentar respecto a lo que dijo Fernando, la perfección no existe ni siquiera en la industria ni en la manufactura. Claro. No se les hubiera caído el transbordador, no hubieran Hombre, el explotado Challenger no hubiera explotado. Ajá, Con y 8 ni hubieran personas habido adentro, súper bien entrenadas. Y las explosiones, doctor, de las plantas estas nucleares. ¿Ha habido explosiones nucleares? Sí. Entonces, los errores se traslapan a todo el quehacer humano.
Y mi pregunta era porque yo sí tengo un compañero que es perfeccionista al grado máximo. Él da servicio de sistemas de gestión a la industria. Entonces, como él es compañero de la iglesia, le aplicó sistema de gestión al aplicado y nos resultó de mucho provecho. Pero él, sí se molesta mucho porque quiere todo perfecto. Ahí está el Y impulsor. sin embargo, Si no se molestara, ajá, si no se molestara, no habría impulsor. ajá. Entonces, fíjese, yo soy una persona muy desordenada, pero muy desordenada, con muchos defectos en malos hábitos. Sin embargo, yo tengo una familia, pues, que es un regalo de Dios, la verdad. Claro, porque Entonces, él me dice, no es que andas detrás de ellos con los impulsores. no viven en libertad. Fíjese, él me dice, es que no, familias como la tuya hay muy pocas porque mis hijas son catequistas, mi esposa es ministro extraordinario junto conmigo, mi hijo es adorador perpetuo, los 3 hijos son lectores, una hija va a ser ministro si Dios quiere. Entonces me dice, pero es que tus hijos son como muy pocos, y yo le digo, pues es que yo les he dejado en libertad, todos ellos lo han hecho en libertad, yo no Fíjate sé, ni siquiera, qué importante eso. yo nunca los he presionado, doctor. Solitos ellos me han dicho. Sin embargo, su esposa está alejada de la iglesia, sus hijos están alejados de la iglesia. ¿Por qué? Porque él ha sido perfeccionista. Claro, los Entonces, aleja en vez de yo lo atraerlos. quiero hacer, ajá, yo lo quiero hacer entender que él cometió errores, que sigue cometiendo, por eso su familia está alejada de Dios. ¿Entiende? Entonces, yo quería esa respuesta que usted me dio junto con Ricardo, porque él me dijo, es que Jesucristo dijo, ser perfectos como mi Padre es perfecto, pero él lo Pues ahí interpreta tienes literal. ya, incluso yo te sugiero que mañana que esté Ajá. subido el video, de hecho el video del lunes ya está subido a todos los grupos, Ajá, el de hoy también quedará subido mañana para que lo vea él sí. contigo y le expliques, mira, no seas infeliz, Sí lo pienso no te hacer. hagas infeliz a ti mismo. Sí. Y luego él va Porque pues inconforme y se va saliendo de los grupos. qué gusto me da que Ajá. hayas aceptado, que hayas entendido nuestra explicación. Magnífico. Sí, gracias, doctor. Muchas Gracias a gracias. ti. Mónica Rivera me pregunta si se puede ser perfeccionista en unas cosas y en otras no. Sí, así es. De hecho, hay unos perfeccionistas que tienen lo que se llama manías. O sea, son perfeccionistas en una sola cosa. Y en psiquiatría se llama conducta maníaca. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene la manía de tener como unos 200 calcetines y todos tienen que estar acomodados por color, por marca, por tipo de tela, y si alguien se los desacomoda, como su esposa o la muchacha, entra en furia. Solo esa manía tiene de perfeccionista. Pero hay algunas personas que tienen perfeccionismo en todo, como que el perfeccionismo es muy selectivo. ¿Sí? La pregunta de Adrián Ortega ya quedó contestada. En calcetines, yo a duras penas los guardo en un cajón. Ay, yo igual. Y todo eso en una bolsa. Y yo agarro Doy gracias cuando están hechos pares. Yo agarro el calcetín sin verlo y me lo pongo mecánicamente y no ando fijando en esas fruslerías tontas. Bueno, tenemos el último participante, rapidísimo, que ya me quiero ir a dormir. Osvaldo, adelante. Doctor, cuando mi esposa y yo como padres sobreprotegemos a nuestros hijos, ¿cómo nos damos cuenta si lo estamos sobreprotegiendo? Porque esperan que a ustedes les hagan todo. ¿Y está relacionado con algún impulsor? Con el compláceme. Ellos ya se volvieron exigentes para que tú y tu esposa, como son sobreprotectores, los complazcan. Es terrible, Osvaldo? Estás en un problema No, serio.
No, yo no lo hago, nomás me pongo yo como también, como ejemplo. No, yo no lo hago, yo no hago nada de Ah, eso. bueno, entonces tu esposa es la sobreprotectora. Ujú. Bueno, pues sí. Entonces el impulsor que ellos ejercen contra tu esposa es: mamá, compláceme, mamá, dame gusto, mamá, dame esto, mamá, hazme el otro, mamá, llévame aquí, mamá, bla, bla, bla. Porque ella ya los acostumbró a no valerse por sí mismos. Y un impulsor que siempre está, siempre es, que escucho siempre, es apúrate, apúrate, y eso está en nuestros hijos. El apúrate. Porque El apúrate genera enfermedades cardiovasculares serias después de los 30. El ser apurón es una verdadera maldición. Bueno, todos los impulsores. Bien, queridos amigos, pues el viernes tenemos nuestro taller de historia, de revisión de cómo andan las cosas aquí en México. Ya sabemos que trágicas, pero hay que profundizar. Y el lunes retomamos el tema de los impulsores, pero ahora al revés. En vez de los impulsores, vamos a ver los facilitadores. Aquellas conductas que nos facilitan el éxito, la victoria, el triunfo. Y curiosamente, que nos llevan a hacer las cosas de modo óptimo, de modo excelente. Se llaman facilitadores y los vamos a analizar el lunes y el miércoles como una respuesta maravillosa. ¿Y ahora qué hacemos con los impulsores? Los vamos a matar, los vamos a liquidar con los facilitadores. ¿Ok? Bien, yo doctor, espero ¿le puede decir algo que por último? volvamos a tener un super quórum como hoy, que llegamos a ser 70 personas. Les ruego, por favor, que no se vayan. Ya les mandaré una señal a los que se van. Termino yo de exponer y se van. Se fueron 8, como si no fuera Ofrézcales importante. calcetines. No, es que lo que ustedes dicen no les importa. Y yo sí voy a mandar un video al grupo diciéndoles: oigan, muchas veces lo que más se aprende no está en mi exposición, sino en lo que los compañeros aportan. Que Así es, no sean flojos, exactamente. no sean dormilones, no crean que solamente yo digo cosas adecuadas. Todos las decimos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Espero escuchar. Buenas noches. Y buenas noches, doctor, a todos. Buenas noches a todos. Que descansen. Buenas noches. Duerman y sin Muchas calcetines. gracias. Vayan. Gracias. Buenas noches.